Profesor, ¿cómo está? Ya están acá con nosotros los alumnos. Disculpe que esté sin corbata. Bueno, me estás escuchando, ¿verdad? Perfectamente, profesor. Bueno, Adelante, cuando usted disponga. ahora mismo. Buenas tardes, doctor Joel Melgarejo. Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a compartir la lección 18. Con esto vamos a cambiar esta cuestión vinculada con el juicio de conocimiento ordinario y vamos a entrar en uno de los juicios especiales, que es justamente el juicio que se tramita por el proceso de ejecución. Esta lección 18 entonces trata del proceso de ejecución en general y luego vamos a entrar específicamente en el juicio ejecutivo y en otras clases probablemente vamos a entrar en el proceso de ejecución de sentencia. Acá el diseño que el legislador o el doctrinario que dio las pautas para que el legislador tuviera que traducirlo en normas legales es que ya se tiene una sentencia de condena o ya se tiene un título extrajudicial que permite una ejecución. Pero vamos a ir desarrollando lentamente esto. Entonces, ustedes saben que siempre toda sentencia de condena impone una obligación a cargo del vencido. Y si él no cumple voluntariamente, si no queda satisfecha esa obligación que le impone la sentencia de condena, entonces, lógicamente, el ejecutante o el actor no se siente satisfecho. Entonces, no queda satisfecho el interés del vencedor en el juicio de conocimiento ordinario. ¿Por qué? Porque el vencido, a pesar de que el juzgado le señaló un plazo para dar cumplimiento a la condena, sin embargo no lo cumplió. Y no puede ser que se tenga una sentencia de condena y resulta que el otro simplemente no cumple y con eso pretende evadirlo. Por eso, si el vencido no cumple voluntariamente esa prestación impuesta en la sentencia, el vencedor tiene la facultad de volver a requerir la intervención del Estado, pero esta vez ya para obtener la satisfacción de su interés. Le voy a dar un ejemplo concreto. Vamos a suponer que uno de ustedes recibe de un cliente un pagaré para poder promover el cobro del mismo dentro de un juicio. Ustedes, después de cierto tiempo, van a lograr una sentencia que le condene al demandado a pagar esa suma de dinero. Y si usted le lleva esa sentencia de condena a su cliente le va a decir, a mí no me interesa la sentencia, a mí me interesa el dinero. Entonces, para traducir lo decidido en esa sentencia de condena, para traducirlo a dinero, entonces se debe recurrir al proceso de ejecución. Por eso este proceso de ejecución es un proceso autónomo, es decir, que por sí mismo tiene sus propios principios y sus propias normas. Por eso, también se suele decir que gracias al proceso de ejecución se realiza el derecho. Y vean ustedes acá en dos aspectos. Ese derecho se realiza con carácter definitivo cuando se trata de la ejecución de una sentencia. O sea, si una sentencia es ejecutada, entonces esa decisión del órgano jurisdiccional es definitivo. Y sin embargo, asume el carácter de provisional, no definitivo, entonces, la ejecución de los títulos extrajudiciales. Vale decir, de aquellos títulos que se obtienen fuera de un proceso judicial. Por eso siempre tiene la finalidad, entonces, de que el acreedor satisfaga su crédito, incluso contra la voluntad del deudor y a costa de los bienes del deudor. Porque ahí van a ver ustedes que ya lo que más se utiliza dentro del proceso de ejecución es el imperium y la execución, vale decir, los principios en virtud de los cuales puede utilizar el Estado, la fuerza pública, para convertir los bienes del deudor en dinero y poder satisfacer la pretensión del acreedor. Bueno, entonces, si nosotros pretendiéramos dar un concepto de lo que es el proceso de ejecución, podemos decir que es un proceso mediante el cual se
efectivizan las pretensiones del acreedor contra el deudor mediante la utilización de la coerción estatal. Y esto se da, repito, en base a dos tipos de documentos. Uno, una sentencia de condena. Eso supone un juicio ordinario previo. Y el segundo, un instrumento auténtico o debidamente autenticado en los casos en que que el obligado no haya satisfecho voluntariamente su obligación. ¿Cuáles son los sistemas establecidos dentro de nuestro código? Y eso les dije que tenemos dos vías. Depende del título. Si el título es judicial, entonces lo que se hace es ejecutar una sentencia de condena. Y si es un título ejecutivo extrajudicial, puede tratarse de un instrumento convencional o administrativo, o en virtud del cual una persona adeuda una obligación exigible. Verán ustedes que en el caso de la sentencia de condena vamos a encontrar, cuando estudiemos en su oportunidad la ejecución de sentencia, que también comprende, como si fuese una sentencia de condena, la regulación de honorarios, por ejemplo. La regulación de honorarios se equipara a una sentencia que es ejecutada y que, por supuesto, entonces su satisfacción se reclama a través del procedimiento de ejecución de sentencia, porque todos los otros que tienen títulos extrajudiciales deben tramitar en base por el procedimiento del juicio ejecutivo. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar uno de estos dos procesos, el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo. Este juicio es el que se promueve fundado con el respaldo de un título extrajudicial que trae aparejada ejecución. No es que cualquier título extrajudicial puede traer aparejada ejecución. Vamos a ver nosotros cuáles son las condiciones exigidas para que el título sea ejecutivo. ¿Y para qué se promueve este juicio? Para satisfacer el interés de un acreedor de una suma de dinero líquida y exigible. O sea, siempre el documento debe contener una suma de dinero líquida, quiere decir bien cuantificada, y al mismo tiempo que sea exigible. Nosotros vamos a ir oportunamente estudiando cada uno de estos aspectos, pero de momento vamos a ver cuáles son los caracteres o las características principales del juicio ejecutivo. Primero, es un juicio sumario, o sea, no es ordinario, no es amplio, es un juicio breve. En segundo lugar, se le da al demandado la posibilidad de articular algunas defensas, pero limitadas. Son pocas las posibilidades de defensa que se le adjudica al deudor. Y el tercero, que es un proceso especial. ¿Por qué es especial? Porque no se rige por las normas del juicio de conocimiento ordinario. Y por último, y esto es muy importante, la sentencia que se dicta en el juicio ejecutivo produce la autoridad de cosa juzgada formal. Esto significa que lo decidido en ese juicio puede ser después discutido en un juicio de conocimiento ordinario, a través del cual se puede revertir el resultado del juicio o se puede también confirmar. Por eso, en nuestro medio no constituye una ejecución pura, porque en otros países la ejecución no permite ya ninguna defensa y tiene una etapa de conocimiento en la cual el deudor puede atacar la ineficacia del título mediante la oposición de excepciones. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras del juicio ejecutivo? Si bien es cierto, el juicio ejecutivo supone que se está con un título extrajudicial que permite una ejecución, sin embargo, en muchos casos ese título no está completo. Entonces se inicia por una preparación del juicio ejecutivo. Esa primera etapa arranca entonces desde la preparación de la ejecución, la intimación de pago y el embargo en su caso. Esa preparación entonces
existe solo cuando un título debe ser completado. Y vamos a ver cuándo un título es completo y que permite directamente la acción ejecutiva y cuando, sin embargo, requiere una preparación previa. En ese sentido, el juez debe comprobar el cumplimiento de los extremos necesarios para la intimación de pago, el embargo de los bienes y el deudor durante esta primera etapa de preparación, intimación y compañía. La única intervención que puede tener es para cuestionar la cantidad o el monto de lo embargado. O sea, no puede tener hacer otro tipo de cuestionamiento. La segunda etapa sí es en la que realmente se le va a dar la oportunidad al deudor o al ejecutado para intervenir y comienza con una etapa que se llama citación al deudor para oponer excepciones. Anteriormente a esta etapa se le llamaba citación de remate, se le decía. O sea, se le decía o ponga una excepción o se va a rematar los bienes que han sido embargados. Entonces, esta segunda etapa comienza con la citación para oponer excepciones, la eventual oposición de excepciones, porque puede que no opongan ninguna excepción, en cuyo caso ya directamente se dicta la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución. Entonces, tenemos la citación, la oposición de las excepciones, la prueba de las excepciones y la sentencia e incluso los recursos que se pueden interponer respecto de la sentencia. Entonces, vemos nosotros que en esta segunda etapa comienza el juicio propiamente dicho, porque el ejecutado interviene ya directamente. En la primera etapa dijimos que solamente podía intervenir para cuestionar la cantidad o el monto de lo embargado. Entonces, en esta segunda etapa, él ya interviene. Y el juez procede entonces a un conocimiento sumario y dicta la sentencia. Esa sentencia entonces permite un recurso de alzada. O sea, se puede ir hasta la segunda instancia, incluso en esta segunda etapa y no llegar todavía a la tercera etapa. Y luego, si la sentencia es confirmada en el sentido de que se hace lugar a la ejecución, que ordena llevar adelante la ejecución, entonces en ese caso va a poder habilitarse la tercera etapa. Porque si se rechaza la ejecución, no existe esta tercera etapa que ahora vamos a examinar. ¿En qué consiste esta etapa, esta tercera etapa y dónde comienza? Esa etapa es la etapa de cumplimiento de la sentencia que se dictó en la ejecución, no aquel que se dio de título, sino la sentencia que se dictó en la ejecución. Y ahí se procede al cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de remate y se sigue un procedimiento que varía según la naturaleza de los bienes que han sido embargados, a fin de que el acreedor se haga el cobro con el producido de la subasta. Porque esos bienes que han sido embargados, necesariamente, si no es dinero lo embargado, entonces si son otros bienes, deben ser objeto de subasta judicial para convertirlo en dinero y luego proceder al pago al acreedor. Ahora bien, ¿en qué casos dijimos que se debe preparar la acción ejecutiva? Dijimos cuando el título no es completo y vamos a estudiar después cuándo es completo. ¿Y cuándo el título es completo? Pues el título es completo cuando por sí solo es autosuficiente para proceder ejecutivamente. No necesita entonces una etapa de preparación. ¿Y cuáles son esos títulos? Los que están mencionados en el artículo 448 del Código Procesal Civil, al cual vamos a acceder oportunamente. Y los títulos que deben ser completados son aquellos que no son autosuficientes y requieren entonces ser completados mediante el cumplimiento de formalidades previas que son indispensables para que adquiera el carácter de título ejecutivo.
O sea, la preparación del juicio ejecutivo es solamente completar el título ejecutivo. Y cuando el título que se va a ejecutar es completo, no necesita entonces recurrir a esa etapa. ¿Cuáles son los casos que tenemos acá? En primer lugar, que si se trata de un documento privado que contiene, por supuesto, una obligación de dar suma líquida de dinero y que esa obligación sea exigible, entonces ese documento privado adolece de un defecto. ¿Cuál es el defecto que tenemos que cubrir y completar? Que la firma no es auténtica. ¿Por qué? Porque la firma está estampada en un documento privado. Entonces lo que vamos a solicitar en la preparación es que el deudor reconozca la firma y la obligación que consta en esos instrumentos privados, porque esa firma o esa obligación se le atribuye al deudor. En segundo lugar, puede darse el caso en que se pretenda el cobro de alquileres o arrendamientos, ¿verdad? Para eso el código exige como medida de preparación del juicio ejecutivo, entonces, que se demuestre la existencia del contrato. Y en segundo lugar, que se mencione el monto de lo adeudado. Y vamos a ir viendo después qué tiene que hacer el juez con esa preparación. Otro caso que se da es cuando se trata de una obligación sin plazo. Vale decir, un pagaré que no señale, por ejemplo, no señala luego un día, no señala que el pagaré es a la vista, entonces se llama obligación sin plazo y se prepara para que el juez señale o determine el plazo de exigibilidad de ese documento. Entonces, ¿qué hace el juez en esa vez? Debe correr traslado a la otra parte, o sea, a la obligada, y por 5 días, y luego él resolver cuál es el plazo que se le asigna para la exigibilidad de esa obligación. Cuando se trata de una obligación condicional, o sea, sometida a una condición que sea suspensiva o resolutoria, entonces lo que se torna como materia para la preparación del juicio ejecutivo es que el deudor reconozca el cumplimiento de la obligación. Si es que esta es condicional, ¿verdad? Si se trata de un contrato bilateral en el cual consta una suma cierta de dinero que sea exigible, etcétera, etcétera, y en el cual ya se ha pactado de que la vía por la cual se va a percibir es la vía del juicio ejecutivo, entonces se le llama al deudor para que reconozca haber cumplido las obligaciones pactadas en su favor. Y por supuesto, si las firmas son en un documento privado, también que reconozcan la firma. Existe también otro caso que es raro realmente, ¿verdad? Porque es casi una excepción a la cuestión vinculada con la competencia. Y se trata del cobro de sueldos. Ustedes saben que el sueldo es un instituto que nace dentro del ámbito del derecho del trabajo, derecho laboral, ¿verdad? Y sin embargo, puede fungir entonces de título ejecutivo. ¿Y en qué casos? En el caso de cobros de sueldos de personas que no están comprendidas en la legislación laboral. ¿Y quiénes son estos? Son los gerentes o los directores, los administradores de empresas, que son representantes prácticamente de la persona jurídica y que lógicamente no se los trata como personal dependiente, porque son ellos los que dan las instrucciones y compañía. Entonces eso está previsto claramente en el artículo 23 del Código Laboral, que estipula más o menos que el Código Laboral nos rige para los directores, gerentes y administradores y otros ejecutivos de la empresa que gozan de una notoria independencia, dice, en su trabajo. Entonces, lógicamente, si la empresa no le paga al gerente o no le paga al director o al administrador, estos pueden preparar un juicio ejecutivo. Por eso es necesario que
es que en estos casos entonces lo que predominan son elementos de subordinación o no, lo que determinan entonces la aplicación en un fuero o en otro. ¿Cómo se lo cita a la empresa, por ejemplo, para estos casos? Se le cita al empleador, que es la empresa, ¿verdad?, para que reconozca en primer lugar la calidad de empleado del actor. En segundo lugar, el tiempo de servicio prestado por el actor. En tercer lugar, se le exige que reconozca el sueldo o la remuneración convenida. Y por último, la exhibición del último recibo de pago. Si el empleador niega estas calidades de empleado de estas personas que están exceptuadas del Código Laboral, entonces el juicio ejecutivo no puede promoverse. Ahora bien, ¿cómo se notifica al deudor para venir a reconocer su firma, etcétera, etcétera? O para reconocer el cumplimiento de la condición. Se les notifica por 3 medios: o por cédula, o por edictos, o por oficio o exhorto. Por cédula, cuando el deudor está domiciliado dentro del ámbito de la sede del juzgado. O sea, si se trata de un juicio preparado ante un juzgado en lo civil de Asunción, si el domicilio del deudor es Asunción, entonces se lo notifica por cédula. Si no se sabe el domicilio del deudor, entonces se lo notifica por edictos. Y por último, si está domiciliado fuera de la sede del juzgado, entonces se la notifica por oficio o exhorto, según se trate, dentro del país o fuera del país. ¿Para qué se lo cita? Se lo cita a que comparezca ante el juzgado y con un apercibimiento de que en caso de incomparecencia injustificada, entonces se tendrá por reconocida la firma y la obligación en su caso. Atiendan muy bien esto y quiero que recuerden cuando estén en el ejercicio de la profesión. Si por casualidad ustedes van a representar a un deudor y el deudor le dice: sí, yo le debo desde luego a la firma tal que me está demandando, entonces ustedes van a decir: ¿para qué va a ir a reconocer si es o no es tu firma si me estás diciendo que sí le debes? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que si él no va y la firma presenta un documento que no es la firma de él, sin embargo se tiene aquello como firma de él y le puede volver a ejecutar aquel que contiene la firma auténtica de él. O sea, va a pagar 2 veces. Entonces siempre es importante que el futuro cliente vaya a la audiencia y verifique si realmente es o no es su firma la que aparece en el documento. Y no solo eso, si por casualidad lo que está agregado al expediente es simplemente una fotocopia, él puede decir que necesita el original para poder reconocer la firma, porque bien puede ser que el original se le haya perdido, en cuyo caso no corre la ejecución. De manera que siempre es importante, aunque el cliente les reconozca a ustedes que adeuda esa suma de dinero que le están reclamando, que vaya a la audiencia. No sean haraganes en ese sentido. Y esta citación se puede hacer de 2 modos. Uno, fijándole un plazo el juez, que normalmente es de 3 días, para que dentro de esos 3 días el deudor concurra a reconocer o negar la firma que se le atribuye. Ustedes se imaginan que llega la notificación diciéndole que a partir de esa fecha, entonces dentro del plazo de 3 días concurra en cualquier horario. Por supuesto que el ejecutante tiene que dejar en secretaría el original del documento a ser reconocido. Porque si va el cliente de ustedes y no está el original, dicen: yo no puedo reconocer.
Y también el otro modo es señalando una audiencia, o sea, un día y una hora específica para que comparezca el deudor para reconocer la firma. ¿Qué efecto produce la incomparecencia? Si no comparece, pero no justifica su incomparecencia, o si llega a comparecer y se niega a declarar o no contesta si es o no es su firma, entonces ese documento queda reconocido e inmediatamente queda preparada la vía ejecutiva. Ese documento que era incompleto, gracias a esa incomparecencia, entonces queda convertido en título ejecutivo. Ahora bien, puede ocurrir que la citación no se haga al deudor, sino a los herederos de él, a sucesores de él, que pueden ser los descendientes y compañía, ¿verdad? Y como ellos no son los que firmaron, sino que el causante, ¿verdad? Entonces, estos herederos pueden manifestar que ignoran si la firma o la letra o el contenido atribuido al causante sea auténtico. ¿Y qué debe hacerse así? Entonces, el ejecutante tiene que demostrar la autenticidad de esa firma por la vía procesal correspondiente. Ahora bien, si se reconoció la firma o si no se compareció, entonces queda concluida la etapa de preparación de la acción ejecutiva, aunque en la audiencia respectiva el deudor niegue la deuda. Bueno, ahora bien, si el deudor concurre en la audiencia y niega la firma, durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles anteriores, concluía la etapa de preparación y ya no había caso de juicio ejecutivo. Ya no se podía continuar el juicio ejecutivo y se tenía que promover un juicio ordinario de cobro de guaranía. Cuando es ordinario, no olviden que hay que demostrar cómo se generó el título, etcétera, etcétera. Bueno, pero nuestro código salió de ese modelo anterior y establece que si el deudor niega la firma a pedido de la parte ejecutante, se procederá a la prueba pericial caligráfica. ¿Para qué esto? Para que los uno o tres peritos, según el monto del juicio, el juez tiene una opción entre uno o tres juicios, si es poco el monto, uno, si es mayor, hasta tres peritos puede designar entonces uno o tres peritos. Entonces, según el monto del juicio, y que son designados de oficio por el juez, no es la parte quien designa al perito, es el juez. ¿Para qué? Para que dictamine acerca de la autenticidad de la firma atribuida al deudor. Bueno, esta norma, por supuesto, se halla supeditada en el principio de moralidad, porque la inmoralidad puede existir en el ejecutante o en el ejecutado, en cualesquiera de ellos. Y persigue por eso un doble objetivo. En relación al deudor, constituye un medio para impedir que de mala fe desconozcan la firma y darse cuenta que todo eso ha sido inútil, sino que también perjudicial, porque él va a tener que pagar los honorarios del perito y al mismo tiempo se le va a imponer una multa del 30% a favor del ejecutante. Ahora bien, imagínense, él negó y se demostró que eso firma. Pero si se demostró que la firma no es auténtica, ¿cuál es el efecto para el acreedor? Es entonces el de evitar que de mala fe trate de preparar la vía ejecutiva en base a un crédito inexistente. Bueno, ahora bien, suponiendo que la prueba pericial caligráfica determinó que la firma es auténtica, quiere decir que lo que negó el ejecutado no es cierto, la firma le corresponde a él, según el dictamen pericial, entonces queda expedita la vía ejecutiva. O sea,
con eso ya se tiene por completado ese título, ya es ejecutivo. Pero además de eso, el juez le va a imponer una multa a favor del ejecutante del 30% del monto de la deuda y más las costas que se produjeron con motivo de la diligencia de prueba que es la prueba pericial. Entonces significa que si ustedes están reclamando una deuda de 10 millones de guaraníes y el deudor negó su firma y luego el perito dijo que sí es su firma, la deuda ya va a pasar a ser de 13 millones y no de 10 millones simplemente. 30% más. Ahora bien, si la firma, sin embargo, se declara que no es auténtica, o sea, la negación del deudor es correcta, entonces no procede la ejecución. Incluso el juez puede considerar y evaluar la inconducta del actor a fin de aplicar los artículos establecidos en el Código Procesal Civil que tipifican como litigante de mala fe, que está en el artículo 51. Ahora bien, vamos a ver que esta medida preparatoria del juicio ejecutivo se obtiene un título perfecto, ¿verdad? Se obtiene un título que reúne todas las cualidades de un título ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede si se preparó el juicio ejecutivo y no se promovió la ejecución después? Entonces, Ministerio Legis caduca esa medida preparatoria. ¿Cuándo? Cuando no se deduce el juicio ejecutivo propiamente dicho dentro del plazo de los 20 días de concluida la preparación del juicio ejecutivo. Y van a ver ustedes que acá el plazo va a ser diferente según se trate de un reconocimiento expreso o de un resultado de una prueba pericial. Si es el reconocimiento expreso, esos 20 días corren desde el día siguiente de ese reconocimiento. Con eso ya se completó el título ejecutivo. 20 días hábiles tiene para promover y si no promueve el juicio, caduca para él esa preparación que obtuvo. Ahora bien, sin embargo, si él no fue el que reconoció la firma, sino que se declaró auténtica por vía pericial, el juez debe dictar una resolución por la cual declara que la firma es auténtica y entonces a partir de la notificación de esa resolución comienza a correr los 20 días. O sea, no es el mismo momento de arranque estos 20 días. Repito, depende de si se reconoció precisamente desde el día siguiente. Si no se reconoció y se recurrió a la prueba pericial caligráfica, desde el momento que el juez apruebe la pericia y declare que la firma es auténtica. El plazo dijimos que es de 20 días. Y verán ustedes que es importante comparar este plazo de caducidad, por ejemplo, con las diligencias preparatorias que estudiamos en el artículo 214, que establece que el plazo es de 15 días para la caducidad. En este, repito, es de 20 días. Y vamos a estudiar ahora, cuando estudiemos las medidas cautelares. En el artículo 700 establece que las demandas deben promoverse dentro de los 10 primeros días, de los 10 días posteriores a la traba del embargo correspondiente, siempre que la acción sea exigible. Ahora bien, existen algunas cuestiones que no están exigidas en el programa, pero yo estoy seguro que les puede ser de mucha utilidad durante el ejercicio de la profesión, que es si se puede ampliar la cuantía de los reclamados antes de la sentencia e incluso después de la sentencia. Y eso se da que si durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse la sentencia vence algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, entonces, a pedido del ejecutante,
se podrá ampliar la ejecución por su importe. Les pongo el ejemplo. Ustedes compran un automóvil en cuotas y en la primera cuota ya no pagaron y ahí le demandaron ejecutivamente. Luego, durante el transcurso de ese juicio, vence la segunda cuota de la misma obligación de la compra de ese automotor, entonces él puede ampliar. ¿Y qué es lo que pretende? Que se amplíe el monto de la ejecución. Y esto obtiene sin que sea necesario que se retrotraiga el procedimiento, salvo que el ejecutado tenga algunas excepciones que pueda oponer. Ahora bien, después de dictada la sentencia de remate, que es la sentencia que se dicta ordenando llevar adelante la ejecución, y vence también ahí un nuevo plazo o cuota de la misma obligación que se está ejecutando, entonces se puede ampliar también la ejecución. Pero se le da al ejecutado la posibilidad de exhibir dentro del quinto día los recibos correspondientes a documentos que acrediten la extinción de esa obligación, porque él pudo ir a pagar la cuota siguiente. Entonces, si él presenta ese recibo, entonces no se va a ampliar. ¿Y qué sucede si no presenta? Se le apercibe de que se hará extensivo los efectos de la sentencia a los nuevos plazos o cuotas vencidos, porque los no vencidos no pueden ser reclamados, porque una de las cualidades que dijimos de la ejecución es que el título debe ser exigible. Ahora bien, si el deudor en este caso no exhibe los documentos o no se comprueba la autenticidad de aquellos documentos que él presenta como pedido por el ejecutante, mediante un dictamen de perito también designado de oficio, se hace efectivo el apercibimiento sin recurso alguno, siempre que el deudor no ofreciere otras defensas. Por último, es importante destacar que esta cuestión de los pagos por cuotas y compañía se hace extensiva también para el cobro de alquileres y expensas comunes, que ustedes saben que son contratos de tracto sucesivo, es decir, que se va cumpliendo a través del tiempo y que por supuesto justamente es uno de los casos en los que más se aplica esto que acabamos de decir, que vence una obligación, un nuevo plazo, una nueva exigibilidad se tiene de la misma obligación que se está ejecutando. Con esto damos por concluida esta parte y estoy a la entera disposición de todos ustedes, y creo que también el doctor Joel Melgarejo podrá decirlo. Ustedes saben que hoy tenemos nosotros un acontecimiento familiar y mis hijos no están participando por eso en esta oportunidad. Si hay alguna pregunta o si el doctor Melgarejo quiere agregar algo a su Profesor, brillante la clase, no se preocupe, y estoy a disposición de los alumnos también. No existe ninguna pregunta. No, profesor. Bueno, entonces damos por concluido. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Disculpe. Sí. Muchas gracias, bien con buenas tardes. Le escucho. Sí, Martín yo más bien con respecto al examen parcial, ¿verdad? O sea, el segundo examen parcial. Sí. Bueno, yo en un comienzo lo había pedido solicitar, o sea, le solicité para el 11, pero me comentó que no iban a poder desarrollar todas las bolillas que quieren. Entonces le propongo pasar para el lunes 6 de junio. Mire, ¿Sí nosotros le aclaro que tenemos que entregar esto antes de una fecha tope, y creo que el doctor Melgarejo ya consideró eso, y usted no es el único. Existen más algunos compañeros que van a rendir, de manera que esta es una cuestión que ya escapa a mis posibilidades, por lo menos, y el doctor Melgarejo es el que está manejando esos términos. Y aclaro más, el segundo examen parcial, mejor dicho, la segunda oportunidad de este primer parcial es sin suspensión de clase.
Los que van a rendir, rinden y el resto escucha la lección correspondiente, porque si no, no cumplimos con el desarrollo total del programa. No, claro, doctor. Yo me refería más bien a la fecha del segundo parcial. No, el segundo parcial creo que cuando todavía no hemos fijado. ¿Ah? No, todavía, justamente por eso, doctor. Ah, Me bueno, refería al entonces segundo es cuestión de que con el doctor Melgarejo convengan al respecto. ¿Eh? Sí, profesor, lo que no podemos hacer es tener ya el 11 porque las lecciones van a ser muy pocas. Ah, sí. Quisiera la última fecha, de ser posible, le pedí justamente a los delegados para Sí. que me vean la última. Y Si no, doctor, vamos a cargar muchísimo la tercera, Martín. sería la última, justamente el 6, porque tenemos el 24, tenemos taller, el 30 tenemos mercantil. No me entendés. Es la última en el calendario, no la última de las materias. O sea, no es la última que ustedes creen que debería ser. Es la última fecha, la última semana en el calendario vamos a tomar el examen. Porque o si no, van a tener problema en la tercera parcial. Es demasiado largo. No le podemos tomar una parcial de 6 lecciones, Martín. Entonces nosotros necesitamos Claro, la última semana que está habilitado, que es la semana de mayo. Quiero que nos marquen el examen. Es por ustedes, no es por nosotros. Nosotros hacemos claro, voy a aclarar lo siguiente. El segundo parcial, que es el último, porque hay 2 parciales nomás, va a ser hasta la lección 31. De manera que es importante que ustedes escuchen el desarrollo de todas las lecciones. Por eso tienen que saber, y esta es una asignatura, no porque uno quiera hacer, bregar a favor de la asignatura que está enseñando. Pero les puedo decir que el que no conoce procesal, entonces prácticamente no tiene nada que hacer en el ámbito forense, por lo menos, no van a poder trabajar ahí. Y es importante que ustedes escuchen las clases del profesor, porque en cualquiera de los casos, las 31 lecciones aparecen en el final, y por eso en el segundo tiene que terminar con la lección 31. Totalmente, doctor, totalmente. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, que se divierta, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.